Tardes para todos los asistentes a nuestra conferencia magistral número 2, al cierre de nuestro primer día del simposio CIEC Montería en su segunda versión. A continuación, nuestro compañero Francisco, estudiante de la maestría en didáctica de las ciencias naturales, quien será el moderador de esta conferencia, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, parece que Francisco tiene dificultades. Se le escucha por momentos, está intermitente. Entonces vamos a darle. Profe, tiene el micrófono en antiguo. Bueno, doctora Rocío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también a todos los presentes. Recibo una cordial bienvenida desde la maestría en didáctica de las ciencias naturales en la Universidad de Córdoba. Nos complace mucho tenerla aquí entre nosotros, especialmente en uno de los ejes temáticos definidos en este segundo ciclo, relacionados con la educación ambiental, y estamos muy satisfechos de contar con usted porque somos conocedores de su trayectoria y de todo el impacto que está generando, especialmente en las nuevas generaciones de maestros. Por eso hoy aquí exaltamos también la participación de esta nueva generación, de este nuevo relevo generacional de maestros en ciencias naturales y de profesores en ejercicio que nos estamos aquí involucrando. Entonces, nos sentimos muy afines con la Universidad Pedagógica Nacional que usted representa y estamos convencidos que desde sus orientaciones, especialmente impregnadas por sus avances también investigativos, nos van a permitir a nosotros como Universidad de Córdoba y como profesores formadores e investigadores continuar en estas líneas de formación. Bienvenida, y dispone de 40 minutos para hacer su presentación y de 15 a 20 minutos para recoger preguntas del auditorio. Entonces, ya está por aquí pasando el link de asistencia y bueno, nuevamente gracias. Bienvenida, doctora Rocío, y adelante. Bueno, muchísimas gracias, doctora Patricia. Pues primero agradecer a la universidad, a la maestría, que tan destacados procesos viene adelantando con esa importante dirección, y pues también sea esta la oportunidad de hacer extensivo el saludo a todos los que han estado en la organización de este importante evento académico que nos permite compartir pues esos diálogos y lo que han significado pues estos procesos de reflexión en torno a diversas propuestas de investigación que se vienen adelantando, particularmente como bien se exalta, pues digamos que dentro de la línea de investigación venimos aportando en el campo de la educación ambiental y la educación en ciencias, y pues ya pues sin más preámbulos voy a dar inicio a la charla que tenemos para el día de hoy. Voy acá a compartir la pantalla. Entonces, pues primero decirles que para mí es un gusto poder compartir parte de los trabajos que se vienen adelantando en el grupo de investigación, y en particular, pues el enfoque que se le está dando en estos momentos tiene que ver con el tema de las representaciones sociales sobre el cambio climático, perspectivas educativas en el contexto latinoamericano. En este sentido, pues vale la pena señalar que este ha sido un asunto central en América Latina, donde se han movilizado pues una serie de miradas en torno a lo que significa pues empezar a afianzar unos procesos de investigación educativa en esta materia. En ese sentido, pues cabe recordar que dentro de las grandes discusiones que se vienen dando en el contexto de lo contemporáneo, una de ellas tiene que ver con los sucesos que han venido marcando pues una lectura minuciosa desde la comunidad científica, donde se ha establecido un consenso en torno a la existencia de este fenómeno que se ha catalogado como el cambio climático. Digamos que
ese es un punto de partida necesario de considerar en términos de lo que significa pues, lo que estamos viviendo durante las últimas décadas y particularmente, pues digamos, lo que se ha llegado en términos de consensos. También particularmente, pues señalar que en estos momentos también dentro de las acciones y trabajos que se vienen adelantando, pues se confirma que el cambio climático tiene un carácter también antropogénico, es decir, pues como ya se ha señalado, allí hay una clara intervención de la acción humana en estos cambios que se vienen registrando. Y por otro lado, también resaltar pues que en el caso de América Latina y el Caribe, pues dentro de lo que se ha establecido en el término de la discusión de qué viene pasando en esta materia, pues se señala que son, en el contexto de nuestra región, pues digamos, son los países que menos registros generan frente a otros países altamente industrializados. Pero no quiere decir con ello que no nos afecte, digamos, desde esa perspectiva global, sistémica y compleja, desde la cual debemos interpretar estos fenómenos. También vale recordar que dentro de estos procesos vienen generándose pues toda una apuesta en términos de lo que ha significado generar unos acuerdos y consensos, prácticamente desde la Agenda 21 establecida en la Cumbre de la Tierra en el 92, digamos que surge una de las líneas que tiene que ver con la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Esta, pues allí para recordar, entra en vigor ya el 21 de marzo del 94 con la participación de los 197 países que han ratificado esta convención y que se han denominado partes en la convención. De allí también es importante recordar que de la mano con digamos, con este punto de articulación también se encuentra pues una serie de instituciones, organizaciones a nivel mundial que buscan también encaminar esfuerzos para atender pues esta perspectiva del cambio climático. Entre ellas pues tenemos la UNESCO, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la FAO, la UNICEF, la UNITAR, entre otros. Dentro de estos aspectos, digamos que es oportuno señalar que dentro de esa perspectiva, desde la cual se aborda la educación para el cambio climático, pues también está anclada a un marco de política internacional. Como decía, pues amparada, digamos, desde la Convención, particularmente de su artículo 6, donde señala una clara injerencia de lo que ha de ser la educación para asuntos relacionados con el cambio climático, pues también allí se establece como uno de los principales objetivos el estabilizar esas concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias antropogénicas, en este caso inducidas por el hombre, que sean peligrosas en el sistema climático. Dentro de ello, pues es oportuno también destacar que se indica que ese nivel debería alcanzarse en un plazo suficiente para permitir, por un lado, que los ecosistemas se adapten naturalmente a ese cambio, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Digamos que recuerden que también allí en la cumbre de Río y derivado pues de todas estas convenciones también empieza a encaminarse toda una proyección de lo que será el desarrollo sostenible y de ahí que pues también digamos este eje de lo económico esté visible dentro de estas discusiones. Digamos que también dentro de lo que ha sido pues todo ese rastreo, pues hay diferentes encuentros que se han dado, digamos, la conferencia de las partes pues lleva diversas versiones y pues digamos que algunas de ellas se han destacado por focalizar y hacer más claros sus propósitos en esta materia. Entonces, en el Acuerdo de París del 2015 se establece en su artículo 3 que cada país debe asumir compromisos de mitigación y adaptación determinados individualmente a una escala nacional. Esos compromisos se denominan contribuciones a nivel nacional y con ellos se busca, como bien se señala allí, estabilizar esas emisiones de los gases
particularmente del dióxido de carbono, para evitar que la temperatura mundial aumente en más de 2 grados centígrados. Digamos que esto es algo que se ha venido discutiendo en los últimos años y, de ser posible, pues también se busca lograr que aumente en menos de, o más bien que esté por debajo de los 2 grados centígrados y sea, digamos, su tope del 1.5 grados centígrados, de acuerdo con pues el informe que también vuelve a reseñar la CEPAL. Aquí es importante también recordar que dentro de otra de las conferencias pues recientes llevada a cabo este año, justamente se adelanta pues todo un contexto del encuentro, ¿cierto? La número 26, la COP26, busca pues también ver y evaluar qué tanto se ha hecho en términos de esas reducciones o compromisos que se han establecido desde su inicio, ¿no? Con todas estas conferencias. De acuerdo con ello, entonces cabe señalar que los científicos, pues a raíz, digamos, de este último encuentro en Glasgow, señalan pues su preocupación porque digamos que hay unos resultados que se ven pues muy parciales, ¿cierto? De lo que representa pues estos encuentros, estos avances y digamos como esa valoración de qué tanto se ha podido avanzar en este esfuerzo. Entonces, pues digamos que también a la par se destacan algunos de los acuerdos que tienen que ver pues con la innovación, la generación e innovación y la reducción de emisiones de gas metano, producto pues digamos en parte de muchas de las acciones antrópicas, y también se busca pues que se reduzca la extracción de combustibles fósiles. También más de 40 países pues allí asumieron el compromiso de reducir su consumo de carbón, de ellos pues Chile aquí como un país de la región, para disminuir pues esa huella que se está creando. En términos de lo que ha significado pues todo este proceso, digamos el por qué se insiste tanto en controlar, digamos, ese número de emisiones, es porque prácticamente dentro del monitoreo y los registros que se vienen adelantando, se señala pues que se ha generado un aumento particular de 413.93 partes por millón digamos que se han registrado desde la era preindustrial hasta el momento actual. Es decir, que sigue en incremento y por el contrario pues no se ha visto su reducción. De ahí que los científicos, pues, digamos, muestren su preocupación porque, pues, a pesar de las acciones que se están tomando, se ve, pues, que es un proceso bastante lento en proporción con las concentraciones que se están teniendo en la atmósfera. Aquí, pues, en este mapa, de hecho, pues, del registro que se toma a 2020, se puede apreciar pues todo el nivel de producción, la huella que están dejando los diferentes países, y si vemos pues ahí en ese marco de producción, a propósito pues de esos registros de concentración del dióxido de carbono, pues encontramos que los países de China, de la India, de Rusia, de Estados Unidos, la Unión Europea, en general son los que están pues propiciando los mayores aportes, ¿no? Comparativamente hablando con lo que representa Colombia y pues los países, digamos, del hemisferio sur. Entonces, vemos que ahí también nos empieza a mostrar algo que venía en discusión, ¿no? Y es relacionado con digamos, esas diferencias entre los niveles de producción, pero también de emisión de gases de efecto invernadero, y pues también los marcos de desigualdad que se viven en el contexto del planeta, ¿no? Y también las condiciones que hacen más vulnerables a las poblaciones, particularmente, pues como decíamos, del hemisferio sur, que también están recibiendo pues toda esta carga contaminante, pero por otro lado también esta afectación digamos, en el ámbito sistémico complejo y global de lo que está representando y repercutiendo ese cambio climático. Esto pues también conlleva a incluso llevar un registro por diferentes investigadores, uno de ellos Martínez Alier, quien ha venido trabajando con un equipo de investigadores de diferentes países
que han sumado esfuerzos para tratar de levantar mediante un atlas pues todo lo que ha significado esos conflictos socioambientales, donde pues claramente se empieza a reseñar las dificultades que se están teniendo en la escala, pues ya digamos, no solamente global, sino aterrizándolo a los asuntos propios de cada país, digamos como también pues se vienen monitoreando algunas de esas situaciones que están afectando muchas regiones, entre ellas Colombia, donde pues en los registros que se tienen, en junio del 2020 pues se contaba con 129, digamos, problemáticas allí enunciadas, y para el 2021 pues ya aumentamos a 130, ¿no? De lo que se ha podido registrar y corroborar dentro de esas problemáticas que se han constituido como discusiones en torno a la explotación minera, sobre todo pues digamos en ciertos sectores, a todo el tema relacionado con el uso del suelo, la deforestación, entre otros aspectos que también añaden y, digamos, generan pues unas tensiones en los territorios y pues, digamos que no permiten avanzar, digamos, en una resolución también de los mismos. Entonces, se siguen manteniendo allí por las diferentes presiones que se han dado y que también pues están incidiendo en esas condiciones en la escala no solamente local, sino también regional y global. Otro de los asuntos que también pues se ha venido monitoreando durante los últimos años tiene que ver con todo el contexto de la deforestación que se viene presentando a nivel mundial. Entonces también el hecho de ampliar pues digamos esas zonas de, digamos, de bosque y ver afectado pues por todo el tema de la tala indiscriminada, también han permitido, digamos, que no haya esa posibilidad de contener, sino todo lo contrario, digamos, de continuar con un proceso en aumento de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esto es, digamos, dentro de los registros se dice pues que durante las últimas décadas se ha logrado afectar significativamente, tanto así pues que se lleva un porcentaje casi del 40% de los bosques tropicales que se han visto deforestados y pues también amenazan con la supervivencia de otras especies. Asimismo, pues se han podido generar, pues digamos, encauzar una serie de investigaciones que, como se decía al inicio, por un lado está apuntando al tema de los ecosistemas, de la biodiversidad, pero por otro lado también se busca ver qué tanto puede llegar a impactar pues todo este contexto del cambio climático en la, digamos, en la dinámica propia de la agricultura. Y de acuerdo pues con las investigaciones que también se han llevado a cabo por parte de la NASA en los asuntos sobre el impacto del cambio climático, ellos pues hacen digamos, un reporte muy reciente de su investigación frente a la producción del maíz y el trigo. Hacen una proyección de acuerdo con el comportamiento que se ha visto en los últimos años y su proyección en 10, señalando pues que con esta variación que estamos teniendo, los registros muestran que el maíz puede verse afectado en digamos, puede tener una caída en su producción del 24%, comparativamente con el trigo, que está, pues, por el contrario, puede ir en aumento debido a la variación de esas temperaturas que le resultarían favorables, pero que por el contrario afectarían la producción de maíz. Y no solamente, pues, podríamos dejarlo aquí, ¿cierto? Sino también eso que representa en nuestros territorios, en el país, en nuestra región, con nuestros campesinos, dado que, pues, también estas variaciones vienen afectando considerablemente varios territorios y sobre todo, pues, digamos, en el caso de las zonas altas para la producción. En el contexto de Colombia, también encontramos que, de acuerdo con esas investigaciones sobre el cambio climático, también aquí el IDEAM ha hecho unos estudios muy detallados frente a cómo se viene comportando esa variación de las temperaturas y pues se observa efectivamente que
en los modelos sigue en aumento. Prácticamente pues la escala o el rango que ellos establecen es de 30 años, señalando que en el caso de, pues, digamos, de los últimos registros, se ha ido incrementando del 0,13 al 1,4%, por ciento no, sino grados centígrados por encima de los registros, digamos, locales. Entonces, esto entra a afectar y pues allí en la imagen podemos apreciar lo que era en su momento en la década del 80, uno de los sitios más visitados y pues reconocidos en el país, no el único, pero sí uno de los más visitados, que es el Nevado del Ruiz. Entonces ahí vemos cómo era la cobertura y la extensión pues de ese nevado, y pues en el costado de la otra imagen es el mismo sitio que se reporta y se registra, donde ya pues definitivamente ha desaparecido esa capa que cubría pues esta zona, y pues nos está hablando de la afectación que se está teniendo con el deshielo y pues con todo el tema de las dinámicas en la variación del clima. Otro de los registros se lleva a cabo también, digamos, en una de las áreas protegidas que tenemos en nuestro país. Allí se reporta en el caso de las Islas del Rosario, el Parque Nacional Natural, donde ya encontramos pues el tema del blanqueamiento de los corales por el estrés causado debido a, pues, a esa variación de los factores ambientales que inciden pues en esta condición, y esto pues sabemos que va a afectar pues toda la red trófica que se encuentra en el lugar. Por otro lado, pues también el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en asocio con INVEMAR, que es otra de las instituciones de investigación en nuestro país, ha venido pues destacando su preocupación frente y pues registrando y desarrollando pues toda una importante mirada de lo que ha sido la afectación en la región Caribe y el Pacífico frente a todos los temas de erosión costera, entre otros. Entonces, como ellos, podríamos seguir registrando también cómo estas condiciones de lo que hemos vivido en los últimos tiempos, digamos, de periodos de lluvias con mucha intensidad, digamos, donde pues la distribución en el año empieza a variar, se empieza a concentrar en algunos periodos, y pues tiene un mayor impacto sobre las comunidades. Pues también esto va a generar y aumentar, digamos, esas brechas que tenemos a nivel social y económico en el país. Generalmente, pues las zonas donde hay mayor afectación tienen que ver con zonas donde se encuentran ubicadas las poblaciones más vulnerables. Entonces, pues también esto está mostrando, por un lado, las asimetrías, las desigualdades, pero también el grado de afectación e impacto que se está viviendo. En todo ello, pues también es necesario señalar que pese a esos esfuerzos internacionales de posicionar una serie de estrategias educativas también para generar pues un empoderamiento frente al cambio climático, recordando allí, como lo mencionaba anteriormente, el artículo 6 de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, pues digamos que aún en la región de Latinoamérica, este aspecto, pues si bien se reconoce, no se ha incorporado como se esperaría en los procesos educativos de la región. Pues cabe señalar que aquí nuevamente UNESCO vuelve a, digamos, estimar que la educación se constituye pues en un referente esencial en la promoción de la acción en favor del clima. O sea, vuelve a reiterar esa mirada. Esta ayuda pues busca que las personas comprendan y hagan frente a las repercusiones de la crisis climática, proporcionándoles los conocimientos, valores y aptitudes que se necesitan para actuar como agentes de cambio. En esta vía se plantea que la acción para el empoderamiento climático esté fundamentada en los diferentes países en la educación, la formación, la sensibilización del público, el acceso del público a la información, la participación por parte del público, de las diferentes comunidades, y se requiere de la cooperación internacional. Entonces, a propósito de este último aspecto,
se busca trascender, digamos, los ejercicios para que, si bien la acción sea, digamos, más susceptible de ser pensada de acuerdo a las realidades y los contextos de cada país, en el caso de Latinoamérica también se busca generar esos intercambios en la cooperación internacional que promuevan, digamos, unas alianzas y fortalezcan, pues, digamos, ese campo de acción que propenda, digamos, a entender, pues, que el asunto no es de manera individual, ¿cierto? No tiene que ver únicamente con un tema de fronteras. La naturaleza, efectivamente, por un lado, no conoce de fronteras, pero también, digamos, que las acciones y entendiendo, pues, este sistema que es complejo y dinámico en el cual estamos nosotros inmersos, pues también requiere pensar desde una mirada más colectiva, más de cooperación en este ejercicio. Entonces, pues esto nos lleva a algo que también es muy importante. Veíamos que, por un lado, pues se reafirma todo el contexto desde la investigación científica, señalando pues que hay digamos, una problemática que requiere, pues, digamos, de unos esfuerzos conjuntos, que este esfuerzo no solamente es, digamos, lo que puede generar en el monitoreo, las investigaciones y la producción que genera la ciencia, sino que también va a tener implicados a otros sectores. Entonces, desde allí, pues cabe recordar que en América Latina, aquí empezamos a ver unas lecturas muy interesantes de estas discusiones. De hecho, hay diferentes perspectivas. Aquí, pues, alguna que quiero traer a colación tiene que ver con lo que plantea uno de los, digamos, investigadores académicos que viene trabajando muy fuerte, pues, todo el tema ambiental y pues tiene que ver con González Gaudiano, quien nos recuerda que la información científica sobre el cambio climático es necesaria, claro que sí, pero no es suficiente para inducir la acción social. Entonces, ahí ya nos empieza a enviar un mensaje muy importante en donde se empieza a visibilizar el papel de la educación en estos procesos que requieren, digamos, un trabajo más fuerte desde las bases con las comunidades, y por ello pues se dice que no es que la adición de contenidos educativos en los procesos escolares sea una decisión equivocada. De hecho, ya algunos países han empezado a generar material educativo para empezar a introducir algunos de estos aspectos dentro de sus currículos. Sin embargo, pues como bien lo señala el profesor académico González, dice, pues obviamente hay que incrementar la información científica disponible sobre los problemas que no existían hasta hace muy poco tiempo. ¿Sí? Digamos que esa es una realidad que debe estar presente cuando hablamos de dotar de sentido también la educación, que acuda y tenga en cuenta pues esas realidades en las que se desenvuelven los sujetos, pues también implica pensar en estas consideraciones. Sin embargo, pues allí llama la atención y dice, lo que es erróneo es pensar que con eso se resolverá el problema. O sea, no es suficiente con incorporar pues unos contenidos, ¿cierto? Tenemos que ir más allá. Dice, pues no es suficiente porque se requiere del esfuerzo a nivel político, socioeducativo y económico, de manera que pues esto permita generar unos efectos esperados. Pues como todos sabemos acá, pues hay hay una meta estimada al 2030, ¿cierto? De cómo lograr reducir, pues frente a diversas acciones a propósito de los objetivos para el desarrollo sostenible, esas huellas y lograr hacer más viable y posible, pues digamos, un contexto más de la sustentabilidad ambiental. Sin embargo, dentro de esas perspectivas y repercusiones que decíamos deben tener, pues digamos, no solamente el sector educativo, sino también a nivel del sector, digamos, de la dimensión de lo político, entre otros, pues también es importante que se encaminen esos esfuerzos y no por el contrario, digamos que cada quien ande por vías separadas. Un caso pues que todos hemos visto y que generó pues una alta preocupación tiene que ver con
cómo también esas representaciones sociales inciden, ¿cierto? Y se hacen extensivas a través de los medios masivos de comunicación, a través de, digamos, todo lo que empieza a circular en los diferentes contextos. Y aquí particularmente pues recordamos a uno de los personajes que pues digamos se le ha catalogado pues como un negacionista, ¿no? Del cambio climático, y pues digamos que esto lleva a generar pues una confrontación incluso con la misma perspectiva de lo que venían trabajando pues la comunidad científica y pues la comunidad también académica. Entonces, particularmente, pues allí en el 2018, Trump vuelve a negar el cambio climático, lo hizo en más de una oportunidad, y además circulándolo por redes, por los medios, todos los medios de comunicación. Entonces, aquí prácticamente, pues también los científicos pues señalan su preocupación y vuelven a ratificar que el cambio climático se ha acelerado pues desde la era industrial, que es un asunto también que nos compromete a todos. Y acá, pues prácticamente esa no solamente es señalar, digamos, el hecho de negar más bien esa condición en la cual pues se está discutiendo pues estos fenómenos, sino adicional a ello pues es tomar acciones como fue en su momento, reducir, ¿cierto? Congelar los fondos de todo lo que representaba pues la protección ambiental, y se ordenó a diferentes organizaciones como Agricultura y los distintos ministerios que constituyen allí generar cualquier tipo de comunicación pública frente a los datos e investigaciones que se venían reportando del cambio climático. Entonces, esto pues también oscurece y no permite una transparencia de lo que se venía registrando en términos de esas investigaciones por parte de estas agencias gubernamentales. Entonces, también vemos cómo esto puede generar unos impactos, digamos, significativos, de manera pues que en lugar de posibilitar esfuerzos comunes, pues van en contravía, digamos, de esos grandes acuerdos que se esperaban. También, pues, otro de los, digamos, representantes aquí de la región, pues también dentro de su mirada de distanciamiento de lo que implica pues todo el contexto de las dinámicas en el país, pero también para la región y el mundo, pues tiene que ver con otro de los presidentes que si bien participa de las cumbres, ¿sí? En este caso pues la más reciente auspiciada y que fue previa a la COP26 por Estados Unidos. Allí, curiosamente, digamos, son los discursos que entran a generar contradicción, ¿no? Por un lado, se compromete a proteger el ambiente, pero por otro lado, digamos, al día siguiente redujo considerablemente el presupuesto del Ministerio de Ambiente, a pesar de que se comprometió a aumentar los fondos para combatir la deforestación. Y sabemos que Brasil en los últimos años, de acuerdo con estas políticas, también ha tenido unos procesos de devastación bastante críticos frente al tema de la protección de los bosques y selvas, y pues también acompañado de ello con el tema de los incendios. Todo esto entonces también nos recuerda algo, y es que esas representaciones sociales del cambio climático, pues digamos como bien lo resalta Lezama, nos debe recordar que un problema puede tener existencia física real, pero si no es socialmente percibido y asumido como tal, pues termina siendo socialmente irrelevante. Es decir, por más que tengamos los registros, ¿cierto?, que nos indican las diferentes investigaciones, los diferentes reportes que en materia, pues digamos, de esta comunidad se vienen mostrando, pues sencillamente, a pesar de esos registros, pues si eso no se percibe como algo propio, algo relevante, pues sencillamente se queda allí y quedamos en una etapa de inacción. Esto nos lleva a pensar en que, aunque los asuntos ambientales sean identificados y evaluados en el dominio de la ciencia, pues va a ser necesario que esta información se incorpore al sentido común para que sean asumidos como tales. Es decir, ahí todavía tenemos en cuenta que hay dos escenarios de producción de conocimiento muy distintos, ¿cierto? El de la ciencia
y el del sentido común, el que nos habla justamente de lo cual se desenvuelve, actúa y se desarrolla pues la comunidad. Y por eso, pues digamos que está el punto de cuál va a ser el papel ahí entonces de la educación. Dentro de todo ello, pues también ustedes bien saben que en el campo de las representaciones sociales, que en su momento pues diera lugar en su trabajo Moscovici, nos habla de que pues estas se constituyen, o más bien se pueden comprender como fenómenos que necesitan ser descritos y explicados en grupos específicos de personas, ¿cierto? Que se relacionan entre sí, es decir, allá en un colectivo, cómo circulan, ¿cierto? Cómo se entiende y cómo se comunica, pero también cómo se da sentido y creación a la realidad. Por tanto, pues también allí, digamos, la exploración del tema de las representaciones sociales como una forma de construir socialmente la realidad, permite pues comprender pues eso que es desconocido y transformarlo en algo que sea familiar. ¿De qué manera? Se habla justamente aquí de dos procesos que son importantes para recordar. Por un lado, dentro de las representaciones sociales se habla del anclaje como esa categorización con la que empezamos a clasificar y a denominar las cosas y las personas. Entonces, de este modo, eso desconocido se empieza a transformar en un sistema de categorías que nos es propio, del cual nosotros empezamos a generar unos procesos de apropiación. El segundo proceso es la objetivación y va a consistir en convertir esas entidades abstractas en algo concreto, material, donde los productos del pensamiento pues permiten concretarse en realidades físicas, en conceptos e imágenes. Esto lleva a que los estudios sobre representaciones sociales sean reconocidos como un aporte valioso en los programas de educación y la comunicación, en este caso, en lo que refiere al cambio climático, pero pues ustedes saben que también ha sido un trabajo muy extendido por diversos autores, también en el trabajo o las líneas sobre ambiente y educación ambiental. En este caso, pues con el cambio climático permite pues empezar a aproximarnos a un fenómeno sumamente complejo en términos no solamente científicos, como ya se ha visto, pues que de hecho requiere un trabajo interdisciplinario, sino también a nivel social, ético y político. Entonces, este conjunto va a ser muy importante en los programas de educación. Esto nos lleva también a hacer aquí un ejercicio en torno al proceso mismo que empieza a constituir buena parte de las líneas de investigación en América Latina y pues tiene que ver justamente con esa indagación de las representaciones sociales sobre el cambio climático. Aquí voy a presentar en esta segunda parte, digamos, del trabajo, lo que tiene que ver con una línea de estudio que se viene adelantando en el caso de acá de Colombia, en particular de los maestros en formación inicial de biología, pero también mostrando y dialogando con un panorama a nivel internacional, pero de la región en Latinoamérica, sobre cómo se ha visto pues toda esta indagación del cambio climático. Entonces encontramos dentro de esas representaciones sociales que para el grupo que pues digamos participó del estudio, esas representaciones comprenden por un lado el desequilibrio de las temperaturas por acción humana. Aquí es importante que miremos esto con digamos detenimiento, ¿no? Básicamente dentro de lo que se recoge en el conjunto de las expresiones, ¿cierto?, de los maestros en formación, vamos a encontrar tres grandes categorías. Una de ellas que tiene que ver con propiciar una mirada del cambio climático allí, desde lo que representa, digamos, esa acción antrópica o antropogénica, como se ha denominado, en donde vamos a encontrar pues esas representaciones del cambio climático como el desequilibrio del tiempo climático por acciones humanas, por modificaciones ambientales aceleradas por el impacto de la mano humana, desde la revolución industrial, por la variación del clima provocado especialmente por la actividad humana inconsciente. Otro bloque se refiere a esas representaciones del cambio climático
como pues un asunto que corresponde, digamos, a una condición natural. Se dice que es un cambio anormal que impulsa la pérdida de los ecosistemas, que el cambio climático ha sido el conjunto de transformaciones que pueden ser naturales, que ese cambio climático es la alteración de las condiciones ambientales en el planeta y que tiene un sistema de regulación. Entonces, aquí hay otro grupo que señala, estas son algunas de las expresiones que se verbalizaron sobre qué se comprende por el cambio climático. Entonces, aquí la atribución es a causas naturales. Por otro lado, entonces también encontramos a otro, digamos, otro grupo que responde más a una mirada que comprende esos dos componentes. Digamos, el cambio climático expresan es provocado de manera natural o por la actividad humana y altera la composición de la atmósfera mundial. Otra de las respuestas es el cambio climático son aquellos cambios acelerados en algunos factores como las temperaturas que influyen en todos los procesos de interacción que se dan en la naturaleza y que pues se han venido aumentando con la acción humana. Entonces dentro de ello encontramos que el grupo que participó en el estudio, dentro de ellos el 67% expresan que el cambio climático es de origen antrópico, lo cual pues está muy relacionado con los reportes, lo que circulan en estas ideas pues en la sociedad, particularmente en los medios de comunicación. El 20% expresa que el cambio climático es algo natural que ha formado parte de la historia de la Tierra, donde también pues podemos ver cómo pues también en estos estudios se encuentra pues una correspondencia con otros registros de otros países donde se ve con preocupación que no se incorpore pues el contexto de lo humano y pues se vea que eso incida o interfiera también en la capacidad de actuar frente a estos problemas que se tienen en el contexto local, regional y mundial. El 13% también, por otro lado, manifiesta que el cambio climático contempla una variación o anomalía natural del clima, por lo que se ha acelerado por las acciones antrópicas. Entonces, aquí vemos pues que ese 13% da lugar a una mirada pues tanto de lo natural como de lo antrópico. En este caso, cuando nosotros entramos a revisar un poco cómo esto se recoge o más bien encuentra cierto grado de relación en las investigaciones sobre representaciones sociales del cambio climático en Latinoamérica, pues empezamos a encontrar que uno de los países que lleva pues desarrollando una importante investigación es México. Aquí Ramírez y González en su investigación pues que hacen con estudiantes universitarios, cabe señalar pues que esta revisión se enfoca en esta población, también se han desarrollado otros estudios con otras poblaciones, digamos, locales, pero en este caso se concentra en el tema de estudiantes universitarios y pues también de licenciados. En este sentido, pues se observa que los estudiantes, o más bien esta investigación buscaba contrastar si en algo incidía el sector público y privado para, pues digamos, las representaciones que empiezan a mostrar los participantes y se encuentra pues que realmente el contexto no está haciendo gran diferencia si digamos, educación es pública o privada, porque pues realmente no están generando ningún tipo de influencia, se observa que pues se maneja exactamente como los mismos elementos, lo cual pues también en su investigación recogen que puede ser parte de lo que sigue circulando, que pues digamos tiene un peso mayor que lo que realmente pues entra a formar parte de sus estudios, de su currículo, que poco impacta. Entonces también se dice que si bien hay un reconocimiento del carácter antropogénico pues del cambio climático, y un grado de conciencia del problema, o sea, de que está, que es presente, que se puede ver afectado, no alcanza un compromiso social de cambios importantes en sus comportamientos. Digamos que ese es un registro muy importante de lo que se encuentra allí. Por otro lado, pues Flores también
viene desarrollando pues un trabajo muy importante en esta materia y dice que en sus estudios con estudiantes, casi que la mayoría atribuyen al país una mayor responsabilidad frente a las causas del cambio climático más que de los individuos. Como él también señala allí, dice, puede tener efectos en las acciones que los ciudadanos puedan llegar a tener. Si delegamos la responsabilidad en otros, entonces, ¿cuál podría ser nuestra propia responsabilidad en la capacidad de actuar y de generar procesos de transformación? Por otro lado, también se dice que no hay un conocimiento sobre esas cuestiones de los gases de efecto invernadero y en el rastreo que se hace con estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de México, se registra un desconocimiento sobre esos aspectos referidos a la política y la gestión ambiental. Pues esto también lleva a pensar, digamos, la confusión que se empieza a trasladar, incluso en una serie de aspectos como el agujero de ozono, frente al cambio climático, frente a otras consideraciones. Y esto pues va a causar pues mayor confusión en términos de la capacidad de actuar. Por otro lado, entonces también se encuentra en los estudios de González y Maldonado que pues se encuentran digamos, un ejercicio donde se observa la circulación de información científica, pero que esta sigue siendo insuficiente para propiciar transformaciones en el comportamiento de los jóvenes para mitigar pues esa condición. Y prácticamente también, pues Méndez y Cadena indican en su estudio que pues, también allí hay dificultades frente a abordar una mirada compleja de la conceptualización sobre las acciones, los efectos que pueden llevar a cabo pues, a mitigar y adaptarse al cambio climático. En el caso de Venezuela también se registra uno de los trabajos donde también vuelve a reiterarse la falta de información o la poca información de un grupo de estudiantes universitarios, digamos, ellos se están formando en el área de química, donde se desconoce pues esa visión del cambio climático y la relación que puede tener con aspectos incluso de la vida cotidiana. Entonces se propone allí una intervención didáctica al respecto. Es decir, aquí se empieza a señalar que incluso no se están considerando estos aspectos dentro del currículo, dentro de los procesos de formación, y que no solamente se trata de contenidos, ¿cierto?, sino de cómo se empieza a generar unos cambios y unos procesos de transformación. De igual manera, pues en Colombia... el tiempo ya ha finalizado, entonces le vamos a conceder 2 minutos. Igual hay unas preguntas que ayudarían también a que usted amplíe. Muchísimas gracias, profe. Claro que sí. Sí, aquí ya pues estoy cerrando en el caso de Colombia, donde también se reiteran las mismas condiciones, o sea que hay poca claridad sobre los asuntos del cambio climático en investigaciones que se han desarrollado con estudiantes universitarios en diferentes ciudades. De hecho, pues se han hecho estudios comparativos entre distintas ciudades, pero hay otras que se han focalizado en el sector universitario con jóvenes. Y pues prácticamente aquí ya con esta última también que se enfoca en licenciados, futuros licenciados, en Bogotá se dice pues que en el estudio ellos no se sienten implicados en asuntos como las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de recursos naturales, la deforestación, la contaminación, lo que genera que no se sienta un compromiso para aportar a su solución. Entonces, ahí se ve nuevamente la necesidad de plantear pues esa mirada. Y en términos de estos resultados de investigación, pues nos muestra la necesidad de avanzar en esas propuestas educativas que permitan abordar el sistema ambiental de manera multidimensional desde las representaciones sociales, que establezcan esa relación entre lo local y lo global. Y esto permite ser problematizado, pero no solamente, pues, digamos, como un asunto técnico, teórico, sino realmente que se lleve y se haga familiar. Eso que era algo desconocido se vuelva algo familiar, como
lo reseñaban muy bien diversos autores que han trabajado en las representaciones sociales, de modo que aquí va a tener un papel esencial la educación para contribuir a esos procesos de sustentabilidad ambiental. Muchas gracias. Ahí ya concluyo, muy amables. Muchas gracias, doctora. Es para nosotros pues un placer escuchar su disertación muy oportuna en estos procesos de educación con relación a lo de las representaciones sociales en el escenario del cambio climático, que es una realidad. Le agradecemos muchísimo todo ese compartir que usted ha hecho para nosotros, que es de gran importancia en este proceso de nuestra maestría y de las personas que están acompañándonos. Les agradecemos de antemano. Por aquí nos han hecho algunas preguntas, a continuación se las voy a ir leyendo y usted va haciendo su disertación. Bueno, tenemos una pregunta de parte de Brenda Zamora. Doctora María Rocío, es un gusto escuchar uno más de sus trabajos. El cambio climático es un hecho. Está sucediendo en este momento y desde la educación en ciencia es preciso no solo abordarlo desde el aula, sino que desde la ciudadanía actúe. Entonces, ¿por qué enseñamos el cambio climático sin tener réplica de la comunidad? Es su pregunta. Bueno, muchas gracias a Brenda por la participación con su pregunta. Ahí me parece pues que es algo absolutamente necesario de abordar dentro de las ciencias naturales y la educación ambiental. Los maestros pues estamos llamados justamente a generar eso que se vuelve tan complejo y a veces tan difícil de interpretar. Es el maestro justamente el que posibilita esa mirada más próxima, más cercana y más, digamos, clara para poder comprender pues qué representa ese fenómeno en el cual nos desenvolvemos, pero también el hecho de acercar no solamente a los niños jóvenes, sino también a los padres de familia, en donde se necesita, como bien se mencionaba allí, esas alianzas y ese trabajo colectivo. No es suficiente, digamos, con el esfuerzo, como se decía, de únicamente el sector educación. La idea también es que sean los diferentes sectores que participen de este proceso, pero particularmente en lo que atañe a la escuela, la labor del maestro va a ser fundamental el hecho de que sí traigamos al aula estas discusiones, que sí nos permitamos comprender qué ha pasado. Incluso nosotros podemos hacer un rastreo bien interesante de lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años frente a todas estas dinámicas de cambio, y cómo eso también nos permite generar un proceso de acciones, de cambios, de posibilidad, y ahí es donde está la capacidad, digamos, de trabajar desde la educación en ciencias con todo el tema del pensamiento crítico, las habilidades que podemos entrar a desarrollar, no solamente para tener unos buenos fundamentos, sino también para tener una capacidad de toma de decisiones y una capacidad para actuar en favor de esa sustentabilidad y pues de mejorar esas condiciones en las cuales estamos. El tema es que todo eso ya lo tenemos, pero generalmente los asuntos ambientales quedan en el último renglón cuando se observa cuáles son esas prioridades frente a la atención de ciertas problemáticas, ¿no? Entonces es cómo se le vuelve a dar sentido a esas relaciones de los seres humanos, ¿cierto? Y de las prácticas que podemos hacer tanto en el plano de lo individual como de lo colectivo para propiciar esos procesos de transformación. Y pues desde la escuela ese es un escenario muy importante que podemos llegar a propiciar esos cambios, ¿no? Entonces esa es la invitación, Brenda. Muchas gracias, doctora. A continuación me permito leerle una apreciación que también de parte de mis compañeros han redactado y me han enviado. Dice que es evidente la necesidad de reformular los procesos de construcción del conocimiento acerca del cambio climático y la complejidad de estos conocimientos. Los sujetos deben valorar la relevancia del cambio climático, lo sitúen en relación con su contexto más próximo y lo representen como un problema
relevante. Asimismo, resaltar el ámbito cívico y social donde se visionen como actores ecociudadanos responsables. De allí la pregunta, ¿cómo trabajar y articular estas representaciones sociales de los docentes en formación en el desarrollo de sus prácticas docentes? Además, ¿se nota evolución o transformación de estas representaciones? En el sentido que así como piensan y conciben el cambio climático, esto influenciará de manera directa en el enfoque que tendrá en sus procesos de enseñanza. Muchas gracias. Hay dos preguntas aquí. Bueno, vamos a integrar. Muchas gracias por las preguntas. Ahí hay algo que es muy importante de destacar y es efectivamente cómo también se han generado, recordemos que ese conjunto de representaciones tienen esas construcciones y esas maneras de compartir que también se ven altamente influenciadas por los medios, las redes y pues la importancia allí nuevamente de la educación para atender de manera más puntual, más profunda, pues toda la comprensión de lo que es este fenómeno tan complejo, ¿no? Primero porque pues es necesario seguir fortaleciendo un pensamiento sistémico y complejo, pero también crítico de esas realidades y desde las cuales se pueda abordar. Efectivamente, en los programas de formación inicial se vuelve necesario empezar a revisar estas miradas porque, pues como bien se decía, también hay un grado de relación entre las formas en cómo represento y concibo el mundo y también las formas en cómo actúo en él. Entonces, cuando veíamos allí en las diferentes investigaciones y algunas de ellas centradas en maestros en formación, se observa que hay un desconocimiento o en algunos casos no se ve ese grado de conexión de cómo de manera directa o indirecta yo estoy implicado en todas estas dinámicas en las cuales pues se han generado estos procesos digamos, desencadenantes y que han venido afectando pues considerablemente todo este fenómeno del cambio climático. Entonces, cuando vemos una visión de mundo fragmentada y donde nosotros nos vemos a veces afuera, escindidos, fracturados, pues no nos va a permitir tener una comprensión real, pues digamos, de esa mirada más relacional de la cual se viene hablando tanto en la educación ambiental como desde la misma educación en general, de cómo nosotros nos vinculamos con el ambiente, ¿cierto? Si nosotros estamos por fuera de él o somos parte de él. Y desde esa mirada compleja, cómo una acción puede llegar a trascender significativamente o no, ¿cierto? Entonces, en esa misma medida, todos estos elementos son fundamentales en los procesos de formación de nuestros maestros en formación inicial, porque pues la intención es que ellos empiecen a generar procesos de transformación. Identificando, digamos, todo este marco de las representaciones, podemos generar propuestas educativas más centradas que nos permitan generar esos puntos articuladores, por un lado, de la comprensión de estos fenómenos, de nuestro lugar como sujetos, como ciudadanos, como ecociudadanos, que también allí se mencionaba en la intervención, y también como maestros, ¿cierto? Tenemos ahí una serie de roles en los cuales también nos desenvolvemos y la idea es ganar en esos grados de coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar, ¿sí? Entonces, eso tenemos que irlo consolidando más en términos de lo que ha de ser, pues, una educación intencionada que traiga realmente a la discusión todo este complejo de debates pues en torno a esta perspectiva del cambio climático y que permita no solamente quedarse allí, ¿no? Sino llegar y llevar a acciones, como lo decía hace un momento, desde un pensamiento crítico que permita tomar decisiones y actuar en consecuencia. Entonces, es esa como la invitación con pues ese contexto educacional y en el caso de los maestros en formación.
Le agradecemos mucho, doctora María Rocío. Para nosotros ha sido un placer enorme escucharla. Agradecemos a todas las personas que han compartido con nosotros de este día maravilloso de nuestro simposio. Por aquí, a manera de reflexión, nos queda una pregunta de parte del doctor Ricardo Franco. La saluda muy amablemente y también pues, nos dejaría esa pregunta ya por motivos de tiempo como manera de reflexión. ¿Qué tanto la transformación en las representaciones sociales sobre cambio climático inciden en el cambiar de actuar frente al ciudadano del ambiente desde la enseñanza de la ciencia? Muchas gracias. Frente al cuidado. Frente al cuidado, perdón, del ambiente desde la enseñanza de la ciencia. Muchas gracias, doctora Elvira. Ahorita le damos la palabra a la doctora Claudia Naranjo. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted inmensamente. Bueno, gracias por la invitación. Claro que sí.